Vamos a dar inicio entonces a este acto académico en el cual la ingeniera Paola Anabela Seminari defenderá su tesis titulada Diseño de 3 arquitecturas para un módulo criptográfico AES para optar al grado de Magíster en Ingeniería. El jurado está integrado por los doctores Alfonso Chacón Rodríguez, Joel Gag Soliosi y Pedro Julián. El doctor Chacón Rodríguez es profesor catedrático y coordinador del Laboratorio de Diseño de Circuitos Integrados en la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, instituto en el que se graduó como bachiller y licenciado en Ingeniería Electrónica. Posteriormente obtuvo los títulos de Magíster Literarum Mención en Literatura Inglesa de la Universidad de Costa Rica y de doctor en Ingeniería con orientación electrónica en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El doctor Gag Soliosi es profesor adjunto con dedicación exclusiva en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Católica del Uruguay, universidad en la que se graduó como ingeniero electrónico y máster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica. Posteriormente obtuvo el título de doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. El doctor Gag Soliosi es investigador nivel 1 activo en el área de Ingeniería y Tecnología del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. El doctor Pedro Julián es profesor asociado en esta unidad académica. Obtuvo los títulos de ingeniero electrónico y doctor en control de sistemas de la Universidad Nacional del Sur. El doctor Julián es investigador principal del CONICET y categoría 1 en el programa de incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. La tesis fue dirigida por el doctor Pablo Mandolesi, profesor adjunto con dedicación exclusiva en esta unidad académica, investigador adjunto de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y categoría 1 en el programa de incentivos. Finalizada esta presentación, solicito a los jurados y a los directores que por favor apaguen las cámaras y mantengan los micrófonos silenciados. Le paso la palabra a Paola y los invito a todos a presenciar en forma virtual la exposición de su trabajo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Vivo enfrente de un colegio y justo están saliendo todos los nenes, así que puede haber un poco de barullo atrás. Por favor, si por ahí no se entiende lo que digo o algo, si alguien me puede avisar, mejor. Ahí comparto la pantalla. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. A ver, ahí está. Me gustaría dar inicio haciendo un recorrido por los temas que voy a abordar durante esta presentación. En primer lugar voy a presentar la motivación y los objetivos de la tesis. Luego voy a dar algunas definiciones básicas referentes a la criptografía. Voy a describir el algoritmo criptográfico que implementé, que es el algoritmo AES. Voy a describir las arquitecturas que propuse para este algoritmo y voy a mostrar los resultados de simulación y de síntesis que obtuve para cada una de ellas junto con las conclusiones. Bueno, esta tesis comenzó hace ya unos cuantos años, allá por el 2013. Cuando finalicé la carrera de Ingeniería Electrónica, me postulé a un plan de becas de maestría que se abrió como parte del proyecto Tecnópolis del Sur. La particularidad de estas becas fue que estaban apadrinadas por instituciones o empresas pertenecientes a este proyecto. En mi caso, la institución apadrinadora fue el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y el lugar de trabajo asignado fue el Centro de Micro y Nanoelectrónica, que ese mismo año abrió una sede en la ciudad de Bahía Blanca. Luego de 2 años de beca aportados a través de agencia, comencé a tener una relación laboral con esta institución. Al momento de determinar cuál iba a ser el tema de trabajo para la tesis, consideramos por un lado que esté relacionado al diseño de circuitos integrados digitales, y por otro lado que el trabajo que realice resulte en un aporte para la institución apadrinadora. Fue en este contexto que decidimos implementar un módulo de cifrado, un módulo de encriptación, y dado que estos módulos se utilizan en un amplio rango de aplicaciones, cada una con sus requerimientos, fue que decidimos implementar 3 arquitecturas que denominé como básica, compacta y pipeline,
Y estas tres arquitecturas están diseñadas para un rango específico de aplicaciones, principalmente dependiendo del desempeño que requiere cada una de ellas. Y el objetivo fue utilizar distintas estrategias de diseño para cada una de ellas. Bueno, me gustaría comenzar haciendo dando una par de definiciones básicas, principalmente con respecto a la criptografía. La criptografía se define como la aplicación de diferentes técnicas para alterar mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles para receptores no autorizados. En un esquema como el que se puede ver en la imagen, en el que dos personas desean comunicarse entre sí y enviarse información que puede llegar a ser información sensible, información importante, es necesario realizar un proceso de encriptación para que pueda transmitirse en forma segura. Este proceso se realiza en el extremo emisor de mi mouse, ahí en el extremo emisor, en el cual el mensaje original, que en la jerga de la criptografía se denomina como texto plano, se procesa utilizando un algoritmo de cifrado. Este algoritmo de cifrado tiene dos entradas. Por un lado, el texto plano, y por el otro lado, un valor que se denomina llave. Esta llave vendría a ser como la contraseña para poder asegurar la seguridad de este mensaje. El resultado de este proceso es un texto cifrado o criptograma, y es este el mensaje que se transmite a través del medio de comunicación. En el otro extremo receptor se le aplica un algoritmo inverso, un algoritmo de descifrado, que tiene como entrada el texto cifrado y también tiene una llave. De esta manera, el receptor puede recuperar el texto plano. La idea en este sistema es que si un posible intruso, el diablito de la imagen puede interceptar un mensaje a medida que se transmite, la idea es que este intruso no pueda determinar cuál es el mensaje del texto plano, y que tampoco pueda determinar características del texto plano. Tanto en el cifrado como el descifrado necesitan de una llave. Esta llave puede ser la misma para los dos o no, dependiendo del tipo de algoritmo. Y dado que los algoritmos muchas veces son públicos, esto implica que el diablito del medio puede saber qué algoritmo se está usando, la seguridad del sistema depende fuertemente de esta llave. Bueno, acá para poder ilustrar cuáles son los efectos deseables de un algoritmo criptográfico, les muestro el efecto de un algoritmo que inventé, un algoritmo totalmente ficticio, y en este caso el texto plano es la frase: es imposible decir, es imposible hablar mal de Arturo. Esta frase salió porque el año pasado encontré que hubo una especie de desafío en las redes sociales que consistía en decir: es imposible hablar mal de Arturo rápido. Yo lo tengo muy practicado, pero si ustedes prueban de decirlo, es difícil. El primer paso en mi algoritmo es una sustitución. Cada uno de los caracteres se mapea y se transforma en otro, utilizando la tablita que se puede ver acá, yo señalo la pantalla, acá abajo. Y esa tabla la generé en forma aleatoria. La única consideración que tuve fue que ningún carácter se mapee a sí mismo. El paso siguiente es una permutación, que consiste en reordenar todos los caracteres, como mezclarlos, para que se cambie su orden. Y el último paso es un desplazamiento del alfabeto de dos caracteres hacia la derecha. Esto implica que la letra A se transforma por la C, la B por la D, y así sucesivamente. El objetivo de este ejemplo es mostrar que el efecto deseable de un algoritmo criptográfico es poder obtener un texto que no tenga nada que ver con el mensaje original. Si uno ve el resultado, no puede inferir fácilmente qué es lo que decía el mensaje, y que tampoco pueda determinar ciertas características del mensaje, y para esto la capa de permutación es sumamente importante. En este caso, por ejemplo, las palabras o la secuencia de caracteres es imposible, se repite dos veces, y como pueden ver, en caso de usar solamente una sustitución, esta característica se sigue manteniendo. Y un intruso podría saber, bueno, hay
ciertos caracteres que se están repitiendo y en cierta posición. Es por esto que la capa de permutación es muy importante porque evita que esto suceda. Bueno, en la siguiente diapositiva se puede ver la diversidad de algoritmos simétricos, de algoritmos descifrados que se utilizan en la actualidad, que por suerte para ustedes no voy a describir cada uno de ellos porque son muchos, pero sí me interesa describir las ramas de la izquierda hasta llegar a AES, que es el algoritmo que implementé. Con respecto al uso de las llaves, los algoritmos se dividen en simétricos o asimétricos. AES es un algoritmo simétrico. Esto implica que se usa la misma llave tanto para cifrar como para descifrar el mensaje. Esto implica que en el caso de la comunicación que vimos en una de las primeras diapositivas, es necesario que las partes que componen la comunicación se pongan de acuerdo en cuál va a ser esta llave antes de empezar a comunicarse entre ellas. Con respecto a la forma en la que opera sobre el texto plano, se dividen en bloques o continuos. AES es un algoritmo en bloques porque el texto plano se divide en bloquecitos de longitud fija y cada uno de estos bloques se procesa en forma individual. Y con respecto a su estructura interna, a la forma en la que el algoritmo opera sobre los datos, AES es un algoritmo de tipo sustitución-permutación que tiene una estructura similar a mi ejemplo ficticio, ya que cuenta con una capa de sustitución y una de permutación. Se suele decir que los 4 objetivos de la criptografía son los que aparecen acá a la derecha. Yo no lo puedo ver porque me aparecen las cositas de Zoom, pero AES solito solamente ofrece servicios al objetivo de confidencialidad. En caso de que un sistema requiera tener estos 4 objetivos resueltos en un sistema seguro, suele ser necesaria la implementación de distintos de estos algoritmos para poder cumplir con los 4. AES, que es el algoritmo que implementé, nació hace ya unos cuantos años a partir de una convocatoria que fue abierta en 1997 por NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. El objetivo de esta convocatoria, que fue como una especie de concurso que abrió esta institución, fue obtener un nuevo algoritmo de cifrado simétrico que reemplace el que ellos venían usando hasta ese momento, porque dejó de ser seguro dados los avances tecnológicos. Luego de un arduo proceso de evaluación, se determinó que el algoritmo ganador fue Riefendahl, si es que lo digo bien, que fue creado por Vincent Richtman y Joan Demen, que son los chicos de la foto. Bueno, esas fotos de ese momento ahora están más grandes. Y a pesar de que ya pasaron varios años desde el lanzamiento de este algoritmo, aún no se encontraron ataques que vulneren su seguridad y sigue siendo muy usado. De hecho, con el paso del tiempo se convirtió en una especie de estándar de facto para la criptografía simétrica y hoy en día se lo puede encontrar en diversas aplicaciones, como almacenamiento de archivos, comunicaciones inalámbricas, servicios de mensajería, transferencias bancarias, entre otros. Y un dato no menor es que está libre de regalías. Como mencioné hace un ratito, AES es un algoritmo en bloques, o sea que procesa bloques de longitud fija. Esta longitud para AES es de 128 bits. Cada vez que ingresa un bloque de datos de 128 bits, se la procesa de la manera que se ilustra en la figura. En primer lugar se le aplica una ronda inicial, luego se le aplica un número definido de una ronda general, y por último una ronda final. Cada una de estas rondas tiene 2 entradas, por un lado el dato que se está procesando y por el otro lado una llave de ronda. Estas llaves de ronda son todas de 128 bits, son valores distintos para cada una de las rondas, y son valores que se obtienen a partir de la llave secreta
de este valor que fue acordado entre las partes antes de comunicarse, utilizando un algoritmo de expansión de llave. Este algoritmo de expansión es parte de la publicación de NIST en la que se define AES. La AES también admite 3 tamaños de llave, 128, 192 o 256 bits, y dependiendo de este tamaño de llave, es la cantidad de rondas que se van a ejecutar en el algoritmo. Las transformaciones que componen la ronda se denominan como subbytes, shift rows, mix columns y add round key. La ronda inicial solamente está compuesta por la transformación add round key. La ronda general está compuesta por una secuencia de las 4. Y la ronda final es muy parecida a la ronda general, salvo que no tiene la transformación mix columns. En esta presentación no es mi objetivo detallar bien cada una de estas transformaciones, pero sí me interesa remarcar de qué forma estas transformaciones operan sobre el dato que está siendo procesado. Para esto es útil visualizar el dato de 128 bits como una matriz de 4 por 4 bytes, que se suele denominar como matriz de estado. La transformación add round key simplemente es una XOR entre la matriz de estado y la llave de ronda. La transformación subbytes opera sobre cada uno de los bytes de la matriz de forma individual y le aplica una transformación que se denomina como SBox. La transformación shift rows opera sobre cada fila de la matriz y lo que hace es desplazar cada una de ellas un número distinto de bytes hacia la izquierda. Y por último, la transformación mix columns opera sobre cada columna de la matriz y la multiplica por un polinomio utilizando álgebra de campos finitos. La transformación subbyte compone la capa de sustitución de este algoritmo, y las transformaciones shift rows y mix columns conforman la capa de permutación del algoritmo. Bueno, como mencioné al principio, el objetivo en esta tesis fue realizar 3 implementaciones de este algoritmo AES. Las 3 implementan el mismo algoritmo, o sea que dado una entrada de datos, la salida va a ser la misma para las 3 en cuanto a lo numérico. La diferencia entre ellas va a estar en el tiempo que tarda el bloque en calcular la salida y en la cantidad de salidas que se pueden obtener por unidad de tiempo, que sería el desempeño. La arquitectura básica se basa en una estructura iterativa, en la que implementé el hardware requerido para una sola ronda y se itera sobre este hardware las veces que sea necesario. La arquitectura compacta consiste en la implementación de una partecita, una fracción de la ronda, por lo cual requiere una doble iteración. Y para la arquitectura pipeline implementé múltiples instancias de la transformación de ronda, y de esta forma se permite operar sobre múltiples bloques de texto a la vez. Perdón, hay un poco de ruido. El flujo de diseño típico para un circuito integrado digital se puede mostrar en esta imagen. En primer lugar, es necesario realizar un análisis de las especificaciones. En este caso, las especificaciones consisten, por un lado, en la especificación de AES, que es el documento de NIST en el cual se detalla su funcionamiento, y por otro lado, las características deseables de desempeño para cada una de las arquitecturas. El paso siguiente es el diseño de estas arquitecturas, que se realiza utilizando un lenguaje de descripción de hardware. En este caso utilicé DHDL, y se realiza una descripción comportamental de los circuitos del hardware que implementa las arquitecturas. El paso siguiente es una verificación funcional que se realiza en un entorno de simulación, en el cual se estimulan estas arquitecturas y se verifica que realmente funcionen como deben. El paso siguiente es la síntesis, que se realiza utilizando una herramienta, un programa específico, que analiza la descripción de hardware hecha en lenguaje HDL y la mapea a una interconexión de compuertas lógicas que vendría a ser como
el esquemático, podemos decir, del circuito que diseñás. Y por último, la ubicación y ruteo, que en este caso, como yo realicé el flujo para FPGA, consiste en determinar qué tipo de configuración va a ser necesaria en cada una de las celdas configurables de la FPGA y cuál va a ser su interconexión para poder implementar el circuito diseñado. Ya que lo hice para FPGA, en todos los pasos utilicé la herramienta Vivado, que es un software específico creado para las FPGAs de Xilinx, y usé una placa de desarrollo ARTI, que es la que se muestra en la imagen. Obviamente estos pasos suelen ser iterativos, en caso de que alguno falla hay que volver para atrás y ajustar ya sea el diseño o alguna restricción o alguna cosita para poder seguir avanzando. Bueno, en primer lugar voy a presentar las características que son comunes para las tres arquitecturas. Por un lado, decidí para las tres implementar el algoritmo con una llave de un tamaño de llave de 128 bits. Esto implica, por un lado, que el algoritmo realiza 10 rondas. En realidad son 11, pero se suele poner en ese número la cantidad de rondas general más la final, pero en realidad son 11 porque también está la ronda inicial. Y el hecho de que la llave tenga 128 bits implica que la cantidad de posibles llaves son muchas. El número es el que se puede ver en la diapositiva, 3,4 por 10 a la 38, un número enorme. Y de esta forma se evita que un posible intruso pueda pararse e interceptar mensajes que se sabe que están siendo encriptados con AES y probar una a una las llaves hasta pegarle y dar con la llave correcta. Dada que las llaves son tantas, este proceso resulta imposible en la práctica. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo imposible. Este ataque se suele denominar como ataque de fuerza bruta, y para AES queda descartado gracias a que la llave tiene 128 bits o más. Y otra característica en común que tienen las arquitecturas diseñadas es su estructura jerárquica. Por un lado, cuentan con un bloque de control, un bloque de expansión de llave y un bloque de cifrado, y una interfaz de comunicación bastante sencilla. Tiene un bus de datos de entrada, dos señales que indican si este valor de entrada es un bloque de texto plano o una llave, y a la salida un bus de datos de salida con una habilitación que indica en qué ciclos de reloj esta salida es válida, y una señal ready que indica en qué momentos el bloque está listo para recibir un nuevo bloque de texto plano. La diferencia entre las tres arquitecturas está dada por la forma en la que implementé cada uno de estos bloques y obviamente también el ancho de las bases de datos. La primera es la arquitectura básica. Esta arquitectura se basa en una estructura iterada. La idea es implementar el hardware solamente requerido para la ronda inicial y una ronda general sobre la que se itera la cantidad de veces que es necesario. Los bases en este caso son de 128 bits, con la idea de poder procesar una ronda por cada ciclo de reloj. El bloque de expansión de llave, en forma análoga, también tiene una estructura iterada, en la cual se expande una llave por cada ciclo de reloj y se itera sobre esta lógica la cantidad de veces que es necesaria. Y con respecto a la expansión de llave, en este caso realicé dos implementaciones distintas de arquitectura básica, una en la cual hice una expansión de llave con precómputo y otra on the fly. Esto quiere decir que para estos dos casos se maneja en forma distinta el proceso de expansión de llave. Para el caso con precómputo, cada vez que ingresa una nueva llave al bloque, el bloque de expansión comienza a funcionar y genera la totalidad de las llaves y las guarda en el bloque de cifrado. De manera que ya quedan disponibles para cuando se necesiten usar durante el proceso de encriptación. Y en el caso on the fly el enfoque es distinto, ya que cuando llega una llave de ronda, una llave secreta, simplemente el bloque de expansión la guarda y se queda esperando.
Cuando llega el primer bloque de texto plano, empiezan los dos procesos en simultáneo, la encriptación y la expansión de llave, y el bloque de expansión de llave le va mandando las llaves de ronda al descifrado a medida que las necesita, y de esta forma no es necesario guardarlas, ya que se van generando a medida que se usan. En la siguiente imagen se puede mostrar el detalle del bloque descifrado. La idea, como mencioné, es implementar el hardware requerido para una ronda. En el caso de la arquitectura básica, este hardware está compuesto por 16 instancias de una lookup table que implementa la transformación SBox. De esta manera se implementa la transformación de ronda sub-bytes. Luego se instancian 4 instancias de la transformación mixed column. Son 4 porque es una por cada columna de la matriz. Y por último, acá la transformación add round key, que como mencioné anteriormente es un XOR, en este caso de 128 bits. Este multiplexor de aquí lo que hace es evitar que la transformación mixed column se realice para la última ronda, y la transformación shift rows no tiene un bloque asociado, ya que la implementé mediante la correcta interconexión entre la salida de alimentación y las iteraciones. Para el bloque de expansión de llave se utiliza un enfoque similar. El hardware que se implementó es el hardware requerido para expandir una sola llave, y se itera sobre este hardware la cantidad de veces que es necesaria. La diferencia entre el enfoque on the fly y el enfoque con precálculo es en qué momentos se habilita este registro de realimentación y se obtiene una nueva llave de ronda, pero el hardware en sí es el mismo. La arquitectura básica tuvo las dificultades propias de ser la primera arquitectura que diseñé. En primer lugar, obviamente, diseñar en forma adecuada todas las transformaciones de ronda y lograr que el algoritmo AE funcione correctamente. Y por otro lado, después, hacer esta expansión de llave con los dos enfoques distintos. La arquitectura pipeline es la arquitectura que busca obtener un desempeño mayor y está fuertemente basada en la arquitectura básica, ya que utilicé el mismo hardware para la implementación de la ronda que se utiliza en la arquitectura básica. La diferencia está en que para esta arquitectura, en vez de implementar una sola ronda y iterar sobre esta ronda, directamente implementé el hardware correspondiente a todas las rondas, la ronda inicial, las 9 rondas generales y la ronda final, interconectadas entre ellas con registros. Obviamente los bases son de 128 bits también. En este caso, para la llave solamente usé el cálculo, ya que se necesita tener opciones de precálculo en este caso. Y en lo que sí realicé 2 versiones de pipeline, considerando distintos enfoques en cuanto a las estructuras del pipeline. En la siguiente imagen se puede ver el detalle del módulo descifrado. Cada vez que ingresa un bloque de texto plano, en el primer ciclo de reloj se le aplica esta XOR, que es la ronda inicial, y luego en cada ciclo de reloj siguiente se le aplica una a una todas las rondas generales y la ronda final. La cantidad de ciclos de reloj que suceden desde que uno ingresa el bloque de texto plano hasta que se obtiene un bloque de texto cifrado a la salida se denomina como latencia, y la latencia es la misma que para la arquitectura básica, en este caso, pero el beneficio grande en esta opción es que se puede ingresar en la entrada un bloque por cada ciclo de reloj. No es necesario esperar a que finalice el procesamiento de un dato para ingresar el que sigue, y esta es la gran ventaja del pipeline, ya que una vez que esta estructura está llena de datos, a la salida se puede obtener un bloque de texto cifrado por cada ciclo de reloj, que sería el desempeño máximo. Con respecto a
la ubicación de los registros entre etapas de pipeline, realicé dos versiones de esta arquitectura. La primera es la que se ve en esta imagen, usando la misma ronda general que la que usé para básica. Y después realicé una segunda versión en la cual también agregué una etapa de pipeline dentro de la ronda general y dividí las transformaciones de rondas en dos grupos. De esta manera se reduce el camino crítico, se reduce la lógica combinacional entre registros y es posible que el bloque trabaje a una frecuencia de operación mayor. La arquitectura de pipeline creo que fue la que más rápido salió porque se basa fuertemente en la arquitectura básica, reutilicé la lógica y también reutilicé el bloque de expansión de llave, no le hice ningún cambio. Lo único que tuve que resolver es el manejo de las etapas de pipeline, ver bien cómo convenía dividirlo y implementarlo. La arquitectura compacta es la tercera y última, busca reducir la cantidad de recursos necesarios para realizar el proceso de encriptación. Fue con este objetivo que decidí reducir los bases de datos a 32 bits. Y el bloque cifrado en este caso implementa el hardware requerido para una porción de la ronda. Específicamente, la lógica requerida para operar sobre una columna de la matriz de estado. En este caso, en forma análoga a la arquitectura básica, también implementé dos versiones distintas, utilizando los enfoques precómputo y on the fly para el manejo de llave. Y en este caso en particular, también realicé una tercera implementación en la cual implementé la transformación mixed columns usando un enfoque distinto. La siguiente imagen muestra el detalle del bloque descifrado para esta arquitectura compacta. Como puede observarse, implementé un conjunto de memorias. Estas memorias se utilizaron para poder ir guardando los datos a medida que son procesados. Son memorias en las que se guarda la fila de la matriz de estados y están divididas en dos bancos, que sería, en este caso, esto sería las 4 primeras direcciones son el banco de estado actual y las 4 siguientes el banco de estado siguiente. Cada vez que ingresa un bloque de texto plano, se lo almacena de esta forma, a la matriz que vimos originalmente, se almacena en estas memorias, se lee un byte de cada una de ellas para conformar los 32 bits que son operados por la lógica combinacional. Esta lógica combinacional está dada por 4 instancias de la lookup table que implementa la SBox, una por cada byte, y una instancia de la transformación mixed columns, el multiplexor que evita mixed columns en la última, y la transformación add round key, que en este caso es una XOR de 32 bits. Como puede verse en la figura, el resultado se guarda en la memoria de estado siguiente, y el direccionamiento para cada memoria es distinto. Esto se debe a la implementación de la transformación shift rows. Y bueno, esto se va haciendo un ciclo de reloj por cada columna hasta que termina de operarse la ronda completa, y en el paso siguiente estos bancos intercambian su rol y el de abajo pasaría a ser el de estado actual y el de arriba el de estado siguiente. Entonces se va repitiendo hasta que se ejecutan las 10 rondas. Como mencioné, en esta arquitectura compacta hice una segunda versión de la transformación mixed columns, en la cual en vez de operar sobre 32 bits, se opera sobre un byte por cada ciclo de reloj, de manera de que mixed columns tarda 4 ciclos de reloj en operar la columna. Y en este bloque también tuve que modificar el bloque de expansión de llave, de manera de que opere con un bus de datos de 32 bits y sea posible en cada ciclo de reloj calcular una partecita de las llaves de ronda. La arquitectura compacta fue la que más tiempo me llevó, porque bueno, tuve que realizar bastantes
iteraciones y fui jugando y probando distintas versiones hasta llegar a esta, que fue la última, ya que nada, me costó un poco encontrar la vuelta a cuál era la mejor forma para elegir cuáles son los 32 bits que se procesan en cada ciclo de reloj, y bueno, hasta que di con esto del uso de las memorias. Y obviamente también la adaptación para los dos enfoques de expansión de llave. Uy, ahí está. Dado que el objetivo es que estos bloques sean bloques IPs que puedan ser utilizados cuando se los requiera en un sistema de mayor complejidad, resulta interesante agregarles un protocolo de comunicación estándar que facilite su comunicación con otros bloques y su inserción en bloques de mayor jerarquía que los requieren. Fue por esto que decidí agregarles una interfaz de comunicación AMBA-AHB, debido a que varios de los IPs en el CMNB en ese momento también tenían este estándar de comunicación, que es un estándar de comunicación en chip. Como puede verse en la figura de la derecha, en un ecosistema típico de AHB, un maestro se comunica con distintos esclavos utilizando un bus de address y un bus de datos, y AMBA-AHB define que todos los esclavos tienen que tener estas entradas y estas salidas que pueden verse en la figura de abajo. Fue por este motivo que implementé un envoltorio AMBA-AHB, que consiste en un módulo de VHDL también, que se encarga de adaptar estas señales de AMBA a la interfaz súper sencilla que había planteado originalmente para las arquitecturas. Este envoltorio AMBA es opcional, puede ser usado o no, y en el estándar de AMBA se define que los bases de datos tienen un ancho opcional, o sea, tiene varias opciones. En este caso, para las arquitecturas básica y compacta, utilicé bases de datos de 32 bits, y para la arquitectura pipeline utilicé un base de datos de 128 bits, de manera de que, aún usando AMBA, uno pueda escribirle un bloque de texto plano por cada ciclo de reloj, y así aprovechar los beneficios que presenta esta arquitectura. Para comprobar el funcionamiento de las arquitecturas, utilicé un entorno de simulación basado en la metodología UVM. Esta metodología es ampliamente utilizada hoy en día en la industria y tiene como gran ventaja que buena parte de los test bench son reutilizables. En este caso, como puede verse en la figura, el test bench está compuesto por un lado por el DUT, el diseño bajo testeo, que en este caso es alguna de las tres arquitecturas, que en realidad terminan siendo 7 las arquitecturas. También hay un bloque denominado driver, que se encarga de estimular al diseño bajo testeo, un monitor de entrada y un monitor de salida, que están todo el tiempo observando la entrada y las salidas del DUT. El monitor de entrada lo que hace es detectar en qué momentos el DUT está recibiendo un nuevo valor de llave o un nuevo texto plano, y le avisa al predictor. El predictor es un modelo de referencia de AES implementado en System Verilog, y la idea es que el predictor reciba los mismos estímulos que recibe el DUT para poder ir generando los valores esperados. El scoreboard es el encargado de comparar que las salidas del DUT realmente coincidan con las salidas del predictor, o sea que el AES esté funcionando como se espera. Y en caso de que haya una diferencia, genera una condición de error. En este caso, la diferencia entre las distintas arquitecturas fue, al simular las distintas arquitecturas, el único cambio que tuve que realizar fue adaptar el driver y el monitor, ya que los demás bloques pudieron ser reutilizados sin problemas para todas estas. Y para las señales AHB, para las señales del envoltorio, utilicé aserciones de System Verilog, que todo el tiempo están mirando estas señales
y corroboran que realmente cumplan con lo especificado en el estándar AHB para un esclavo. Bueno, utilizando este entorno de simulación, corrí básicamente dos grupos de test. Los primeros son los dirigidos, que los obtuve a partir de un documento emitido por NIST, que es la misma institución que generó el documento de AES, que se denomina Suite de Validación para el Algoritmo AES. En este documento uno encuentra un número muy grande de vectores de prueba. Yo acá solamente puse un par como ejemplo, pero el documento es mucho más extenso. Y define ciertas combinaciones de texto plano y llave, y te va dando el valor de texto cifrado esperable para cada uno. Estos vectores de prueba fueron diseñados específicamente para poder encontrar defectos en las implementaciones de AES, así que es muy importante para, al momento de desarrollar un bloque AES, poder verificar que andan todos bien. Y por otro lado, como para aumentar un poquito más la cobertura, también generé un test aleatorio, en el cual se genera una secuencia de 500 bloques de texto plano, totalmente aleatorios, y también se van metiendo cambios de llave entre ellos de forma aleatoria. Y los resultados obtenidos fueron favorables para todas las arquitecturas, para los dos grupos de test. El siguiente gráfico muestra los resultados de desempeño y latencia. Como mencioné anteriormente, la latencia es la misma para las arquitecturas básica y pipeline entre rondas, pero obviamente pipeline presenta un desempeño mucho mayor. Ese es el objetivo de esta arquitectura. Para el caso de pipeline entre rondas y entre transformaciones de ronda, se agrega un registro más por cada ronda, por lo tanto la latencia aumenta a 21 ciclos de reloj, pero el desempeño para una misma frecuencia de trabajo sigue igual. Yo acá consideré 100 megas, que es la frecuencia de operación de la de la placa de desarrollo con la que trabajé. Para la arquitectura compacta, dado que cada ronda implica 4 ciclos de reloj, la latencia aumenta, y obviamente como consecuencia de esto el desempeño disminuye. Y para la segunda versión de compacta, con esta versión reducida de mixed columns, en la cual se opera sobre un byte, la latencia se va a 200 ciclos de reloj y el desempeño disminuye aún más. El siguiente gráfico muestra los resultados de síntesis. Especifiqué como diseño objetivo la FPGA Artix 335T, que es la FPGA con la que cuenta esta placa de desarrollo ARTI. Y en el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de lookup tables y flip-flops que requiere cada una de las arquitecturas, junto con su frecuencia máxima de operación, que es un valor estimado, ya que lo obtuve a partir de los resultados de síntesis. No es que llegué a probarlas a esa velocidad, simplemente fui sintetizando hasta que el reporte fue de que no podía cumplir con el timing, entonces establecí como la frecuencia máxima. Obviamente lo que se puede ver de forma más evidente es que las arquitecturas con pipeline son las que más recursos consumen, como obviamente era de esperarse, y que para la versión con pipeline entre transformaciones de ronda y entre rondas se puede trabajar a una frecuencia un poco mayor a costas de un aumento en la cantidad de registros. Para las arquitecturas básica y compacta, se puede observar que el enfoque utilizado para la expansión de llaves, ya sea con precálculo u on the fly, el que no tiene nada es con precálculo y el que dice OTF es on the fly. La utilización de este tipo de enfoques tiene un impacto significante en el área. Esto se debe a que la cantidad de registros necesarios para almacenar las llaves de ronda es comparable en cierta forma, o tiene un impacto significativo al compararse con el área total de los módulos. Y por último mencionar que la tercera versión de compacta, la que diseñé con la versión reducida de Mixed Columns, como vimos en la tabla anterior, representa un aumento muy grande en la latencia, disminuye el desempeño, y el efecto en el área es
mínimo, bajan un poquito las LUTs, pero la verdad es que no tuvo un efecto importante, así que medio que la descartaría a esta arquitectura. Bueno, por último, para validar las arquitecturas, utilicé por un lado, realicé simulaciones post-implementación de cada una de ellas. Estas simulaciones son las más cercanas a la realidad, ya que consideran los retardos de la lógica y de la comunicación entre la lógica, así que podemos decir que es lo más cercano a la realidad. Y por último, decir que subí a la FPGA las distintas arquitecturas usando un enfoque como el que se puede ver en la imagen. Me armé un bloquecito que denominé AES-Top. Este bloque está compuesto por el módulo AES y un maestro. Este maestro consiste básicamente en una máquina de estados que cuando no está reseteada empieza a mandar una secuencia de datos a AES. En primer lugar le manda una llave y luego le manda una serie de 32 bloques de texto plano que están hardcodeados en el máster y empieza a repetir este ciclo infinitamente hasta que se resetea de vuelta. Utilicé una entrada virtual, esta es una IP de Xilinx, para poder controlar el valor de esta señal de reset desde Vivado, y conecté las salidas de AES, la salida de texto cifrado, que es de 128 bits. Como no tenía forma fácil de ver desde afuera, desde la FPGA, estos 128 bits, y tampoco tenía tantos puertos de salida, lo conecté a un puerto de salida virtual, y la salida ready sí la conecté a un LED para poder verla desde afuera. Y después utilicé una IP de Xilinx que se denomina como ILA, que es un analizador lógico integrado, para poder desde Vivado observar qué es lo que estaba pasando dentro de la FPGA. Y de esta manera observé las entradas y las salidas de AES y fui chequeando a modo de scoreboard humano que realmente sean las esperadas. Bueno, como conclusión es decir que implementé 3 arquitecturas de un módulo de cifrado utilizando distintas estrategias de diseño. La realización de esta tesis significó por mi parte un acercamiento a la criptografía y el álgebra de campos finitos, que la verdad que no tenía conocimiento del tema. También un acercamiento al estándar de comunicación AMBA-AHB. También me permitió familiarizarme con los distintos reportes que brinda la herramienta de Vivado en cada una de las etapas de diseño y ir probando los efectos que tienen las distintas estrategias de síntesis y analizarlo. La simulación funcional fue realizada utilizando una metodología UVM, que es una metodología estándar y muy utilizada en la industria. Y por último decir que las arquitecturas propuestas forman parte de la biblioteca de X de SMNB. Estamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, el jurado. Muchas gracias, Paola. Les voy a pedir por favor al jurado que prendan las cámaras. Vamos a proceder con las preguntas que consideren necesarias hacer para terminar de evaluar este trabajo. Vamos a ir habilitando los micrófonos a medida que van participando. Así que si les parece bien, no sé, podemos comenzar con cualquiera de ustedes. Si alguno quiere comenzar, abre el micrófono e inicia, no hay problema. Si no les molesta, voy primero. Perfecto. Gracias. Bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar en contacto con ustedes y bueno, por supuesto la UNF fue mi casa de estudio, así que bueno, una forma de devolver la ayuda y todo lo que nos han dado estos años. Nada, simplemente primero felicitar por el trabajo. Se nota que hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo. La documentación está muy clara, fácil de seguir, en fin, por lo menos para mí, que yo realmente no soy del área, fue interesante la
la lectura y bueno, me pude ir metiéndome de a poco en los capítulos y intentando entender un poco. Yo no tengo preguntas técnicas específicas, lo mío es más bien conceptual, digamos, son más bien curiosidades o cosas que me podrían haber quedado alguna duda. Sobre la documentación en sí no tengo ninguna crítica específica a mejorar, ni nada que agregar o quitar, entiendo que en la forma que está adecuado. Al principio que empezás a hablar un poquito, viste, que hablas de FPGA y ASIC, que hablas de una ventaja sobre el otro, en fin, que terminaste decantando por una implementación de FPGA. Mi pregunta es, frente a terminar en un ASIC, ¿hiciste alguna evaluación de tecnologías, la diferencia en el diseño que eso te iba a llevar, considerando otros aspectos físicos específicos de esa tecnología que en un ASIC que en un FPGA no están presentes? Ese tipo de inconvenientes que podés tener a la hora de bajar a un chip, digamos, hecho a medida. No sé, ¿llegaron a evaluar eso o no? Quizás no. No, porque en realidad, o sea, dado que la idea era hacer un bloque que sea como un soft IP, digamos, que quede el Verilog para que pueda ser después instanciado en otro bloque, como nos pareció que lo más adecuado era hacerlo en FPGA, porque no es que teníamos ya un bloque entero pensado que valga la pena diseñar y hacer todo el proceso de ASIC, ¿no? Entonces, nos pareció que la forma más adecuada para poder verificar el funcionamiento de los IPs y dejarlos a disposición, digamos, fue el proceso IP, de FPGA, pero no hicimos una evaluación de cómo hubiese sido en ASIC, la verdad que no. Bien, gracias. Y después alguna pregunta más bien por divertimento, ¿no? Digamos, ¿intentaste encriptar esto y dárselo a otro nerd y decirle, tomá, rompelo, hacelo pedazo? No. De hecho, eso es una cuestión que se tiene que tener en cuenta. Existen algunos ataques que se llaman ataques de canal lateral, que en realidad esos son los ataques que hoy en día funcionan como AES. Hoy decía que AES no es seguro ahí en la práctica y que todavía no se encontró ningún ataque. No se encontró ningún ataque teórico, digamos, en cuanto a la estructura del algoritmo, que lleve menos tiempo que un ataque de fuerza bruta, básicamente. Pero sí hay ataques que utilizan ciertas debilidades en la implementación en hardware y que, por ejemplo, están todo el tiempo mirando las variaciones en la frecuencia de reloj o las variaciones en la alimentación para poder inferir qué es lo que está haciendo el bloque descifrado y así poder romperlo o vulnerarlo. En este caso, como esto era un soft IP, después en el bloque, en el sistema de mayor jerarquía que vaya a implementar y usar estos IPs, muy probablemente se necesita hacer un análisis de este tipo y probablemente, depende mucho de la aplicación, porque no siempre un intruso tiene acceso al reloj y a la atención. Es como que depende mucho de la aplicación, pero sí es probable que en caso de uno diseñar un sistema completo tenga que tener en cuenta estos posibles ataques y realizar ciertas mejoras quizás en cuanto a la generación del reloj o cosas así. Bien, bueno, sí, por ahí venía mi duda. Pero no lo hice, no. Sí. No, está bien, pero cuando bajás a hardware puede haber algunas cosas que vos te puedes... Sí. Pero es como que lo dejamos para el circuito que lo implemente. Es como digo, son cosas de curiosidad. Y no sé si llegaste a utilizar el IP de otro y meterle tus datos y de alguna manera ver si podía interpretar lo que estaba sucediendo ahí, el IP de otra persona, digamos, que hace el mecanismo. ¿Un API, es decir? Sí. Aparte del de validación universal, digamos, no sé, capaz que había algo open source por ahí de alguien, no sé, no tengo ni idea, quizás no existe. No me fijé, te digo la verdad, no me fijé. Bien, nada, nuevamente agradecer por la presentación y bueno, la invitación. De mi parte no tengo más consultas. Gracias. Gracias, Joel. Seguimos, si les parece, con Alfonso. Vale. Bueno, Paula, felicitaciones. Me encantó tu trabajo. Yo más que preguntas, lo que quiero es como tirarte algunas dudas y tal vez hacer como un estilo de conversación, más ahora que estás ya en el ambiente industrial. Capaz si puedes poner tus diapositivas, eso sí, como para guiarnos con las diapositivas de vuelta. Sí, a ver.
Dame un segundo. Ahí las ves. Si te vas, digamos, a una de las primeras diapositivas donde tenías el flujo de diseño Sí. de un ASIC o, bueno, un sistema digital, digamos, industrial. Ok, ahí. Muy bien, bueno, vos ahí tenés diseño, arquitectura y verificación funcional. ¿Qué tipo de verificación existe? Sabes más o menos que en realidad se parten en dos, ¿no? Tradicionalmente. ¿Conoces un poco el tema? En cuanto a verificación, ¿en qué te hace por ahí la verificación formal y la verificación funcional? Exacto, pero en realidad la verificación funcional, ¿cuál es el verdadero nombre que debería recibir? Porque la formal también es funcional, ¿no? Sí, también es funcional, sí. O sea, es una verificación más de comparación, ¿no? Por simulación, ¿no? Okay. Sí. Vos sos, digamos, si estás ya trabajando en la industria, es muy probable que llegues a dirigir chicos que empiecen a hacer sus primeras, chicos y chicas que estén trabajando, ¿verdad? Empezando en esto. ¿Cuál crees vos que sería preferible, digamos, para enseñarle primero a un chico que está recién graduado o a alguien que se va a meter en esto? ¿Cuál crees vos que ahora con toda la experiencia que tenés, todo lo que te sufriste? Y mira, yo particularmente en verificación formal no tengo mucha experiencia. Sé que necesitas tener un modelo súper determinístico de tu sistema, que en este caso nadie podría hacer porque es bastante determinístico todo, para dar una entrada tenés una salida. Pero la verdad es que en este caso no estudié ese tipo de verificación. Sé que tiene grandes ventajas y que se utiliza, pero en este caso me orienté a una de esta verificación de comparación porque es la que, no sé, la que encaramos y la más normal, si se quiere, pero sí que la verificación formal tiene grandes, y aparte necesitas un software específico, que tampoco lo tenía. Sí, pero ¿cuál es el grave problema que normalmente uno tiene con verificación funcional? Vos lo viviste. Y que por ahí no podés tener la certeza de que cubriste todos los casos y que dependés un poco de los casos de prueba que vos utilizaste. En este caso, por un lado, bueno, el hecho de haber usado los vectores de prueba que da NIST fue como, bueno, me aseguro que estos pasan y que NIST los diseñó específicamente para encontrar problemas en implementaciones, no son solamente random, son súper específicos y orientados a eso. Y por otro lado, después para completar la cobertura y decir, bueno, le tiramos algunos tiritos más, tenemos los aleatorios, pero es verdad que yo por ejemplo en este caso, como lo usé con Vivado, no tuve la posibilidad de hacer un análisis de cobertura, que hubiese sido muy importante, ya que la cobertura te permite saber si pudiste llegar a estimular todos los nodos de tu circuito y todos pudieran ir fluctuando a los distintos valores posibles, y de esa forma uno podría saber que realmente tus estímulos fueron suficientes para probarlo en su totalidad. Y la verificación formal te ayuda porque vos ya sabes cuáles son los posibles valores de salida y ya sabes si pudiste probarlos todos o no, de una forma mucho más determinística. Este caso tiene como esa duda de si realmente probaste todo, y para eso se hace un análisis de cobertura, pero lamentablemente yo no lo pude hacer para este caso, dada la limitación de la herramienta que utilicé. Sí, y bueno, y lo mencionaste, ¿no? El problema con la verificación funcional por simulación tradicional, que es la que uno aprende, es que vos mismo tenés que generar el modelo dorado, ¿no? Claro, sí, tal cual. El modelo dorado no es el correcto y, o sea, tenés que montar todo el ambiente, self-checking y todo eso. Sí, lo bueno de este caso es que hacer un algoritmo súper determinístico, como que no tenés mucho jueguito, ¿viste? O sea, vos sabés que ante esta entrada tenés que tener esta salida. Y tampoco tenés muchas configuraciones posibles para decir, tengo que probar todas las configuraciones dadas, como podría suceder en un diseño por ahí más complejo. Sí, pero bueno, pero fíjate que en realidad el modelo que vos tenés, que te dio NIST, en realidad es un modelo formal, es un modelo basado en aserciones. Sí. Por eso te ayudó bastante, ¿no? O sea, que la verdad, en realidad uno tiene que mezclar, no puedes hacerlo uno solo, ¿no? Claro. Pero normalmente cuando uno es un diseñador, uno parte de especificaciones, en realidad uno está partiendo de un modelo formal. Pero bueno, antes era muy difícil, no había el poder computacional, ¿no? Para desarrollar, digamos, este tipo de evaluaciones basadas en modelos formales. Ahora no es el caso, ¿no?
Pero en realidad hiciste las dos, aunque formalmente, digamos, no lo viste, no está ahí, pero en realidad aplicaste. Sí, también usé absorciones, sí. Y en principio, si uno es un diseñador, uno debería orientarse un poco más a la verificación formal, ¿no? Ok. Al fin y al cabo, todas estas herramientas tienen verificación formal integrada, ¿no? La herramienta de síntesis la tiene que asegurarse de que tu RTL se transforma con puertas válidas y que nada se pierde en el caso. Te tenía una dudita más Sí. adelante, en la última diapositiva, la penúltima, cuando mostrás por ahí donde metiste ese mismo, el lila. Pero yo sé que ya tenías demasiado trabajo, ¿verdad? Pero hiciste más de la cuenta, pero creo que hay una manera, ¿no? En que lila lo puedes integrar dentro del ambiente de UVM también. Eso. Ah, no, la verdad que no lo miré, puede ser. O sea, yo me fijé en la documentación de Vivado de cómo usar el lila, pero no encontré, o sea, usar UVM desde Vivado me llevó un tiempito encontrar la vuelta porque no es algo que está súper resuelto. De hecho, en algunos momentos cuando ponía algunas opciones y me trababa la simulación, ¿viste? No fue algo sumamente simple. Y esta parte en particular, la de la validación, la hice sin UVM. Sí, no, y Vivado es una herramienta demasiado pesada, la verdad. Lástima porque tenés un IP ahí que buenísimo, Silence, pero es tremendamente pesada. Una pregunta, ¿no hiciste, qué sé yo, una comparación de la efectividad de tus IPs o de eficiencia versus correr el algoritmo en un procesador? Digo, dado que estás pensando que lo vas a llevar a un sistema donde esto va a funcionar como un acelerador de hardware, capaz que no sé si tenés esos datos a mano. No lo hice. No lo hice. Pero sí, estaría bueno. Sería interesante porque, bueno, en realidad vos lo tenés que vender, ¿no? Ganar sobre un procesador, qué sé yo, como los que hay en una Zinc, digamos, un Cortex A9. Bueno, ¿cuánto ganas? Bien, sí, estaría bueno, tenés razón. Y otra consultita que te tenía, pero ya es como una de, ¿por qué escogieron AMBA HB? ¿Por qué no se fueron a...? Como decía ahí, ya varios de los IPs con los que estaban usando en ese momento el CMDB tenían AMBA HB y dije, bueno, como para que quede acorde a los que ya están. Y para mí, yo en ese momento recién había terminado la carrera, nunca había usado un protocolo AMBA, entonces me sirvió para analizarlo, aprender y nada, lo implementé. Pero sí, sé que hay otros más avanzados. A nivel de SOC, yo sé que el AMBA es muy usado todavía, pero a nivel de FPGAs casi todo el mundo se ha tirado por AXI, ¿no? Entonces, AXI, sí. Como que al final uno ve, bueno, al final, pero sí, bueno, en realidad era nada más. Fue como para una cuestión de compatibilidad con otros IPs. Listo. Nada más. Bueno, gracias, Alfonso. Pedro. Ok. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Paola. Gracias. La verdad, dos cosas para comentar. La primera, el trabajo técnico muy interesante y muy completo, porque partieron de una pregunta de cómo hacer 3 arquitecturas diferentes con 3 balances y un desarrollo de cada una de esas, síntesis, arquitectura, la verdad, muy bueno, muy completo. Y la otra cosa que se nota cuando uno va leyendo la tesis, y cuantas más tesis lee uno, más sobresalen los casos especiales, es que se lee muy, muy fácil. Realmente se nota que desarrollaste un manejo del tema muy claro y muy completo, porque es como que está explicado muy fácil todo, hasta los apéndices, digamos, cuando uno lo va leyendo. Yo aproveché para informar un poco de criptografía, pero se ve en el desarrollo, en cómo vas mostrando las cosas, se ve que es un tema que está dado vuelta, digamos que para vos no dejó ningún tipo de secreto y que lograste manejarlo muy bien, lo cual, digamos, no sucede todos los días. Así que doble felicitaciones. Gracias, acerca de eso. Por otro lado,
preguntas acerca de contenido técnico, la verdad que no tengo. Está todo realmente muy claro. Es una curiosidad simplemente en la arquitectura compacta que hiciste. Si vos tuvieras que rediseñar, adaptar o cambiar algo para optimizar el consumo, si hay alguna idea que se te ocurre de dónde podrías tocar cosas. Y mirá, yo creo que algo que me quedó pendiente, que en un momento lo pensé, pero bueno, después, viste, como que en un momento hay que poner un cierre y ya está, porque esto se puede extender muchísimo. Por un lado, se puede cambiar la implementación de la transformación S-Box, que yo la hice como una lookup table y con el objetivo de reutilizarla entre las distintas aplicaciones, pero existen diferentes formas de implementarla utilizando la aritmética de campos finitos que está detrás de esa transformación, y existen muchas publicaciones en revistas relacionadas a esto, y usando como, ahora no me acuerdo el nombre, pero creo que es polimorfismo entre campos finitos de distintos tamaños, y eso está súper estudiado y como para poder implementarlo cada vez de manera más chiquita y que consuma menos. Así que por un lado podría ir a la implementación de esa transformación en particular, y por otro lado cambiarla y tratar de utilizar bases de 8 bits. Yo creo que se podría llegar a hacer también, porque el desempeño sigue, en cuanto al desempeño que habíamos planteado originalmente, quedamos pasados, pero bueno, también yo trabajé a 100 megas, muy una frecuencia alta en comparación con algunos desarrollos que por ahí se pueden llegar a hacer. Pero si yo creo eso, por un lado, la implementación de la S-Box, y por otro lado, reducir todo a 8 bits de bus y procesar de a 8 bits por cada ciclo de reloj. Esos serían los dos enfoques que tomaría. Ok. Una otra última de curiosidad, y ya mucho menos que técnica. ¿Cuánto, y sobre todo para poner los chicos que están mirando, cuánto en el trabajo actual que tenés siguió la metodología que desarrollaste de trabajo, todo el proceso ese? ¿Cómo ves que ahora impacta en el trabajo que tenés? Y la verdad que me sirvió un montón, porque yo cuando me recibí prácticamente había hecho algo de VHDL en el trabajo final, pero no había hecho ninguna materia específica de eso en la uni porque era optativa y justo en el cuatrimestre que pasaba no la pude hacer. Así que me sirvió un montón, principalmente en cuanto a mí particularmente, en cuanto al enfoque que uno toma para diseñar algo, porque al principio cuando recién empecé era, bueno, medio como diseñar mirando al waveform, ¿no? Hago algo medio de los ponchazos, voy simulando y lo voy acomodando, y esto me ayudó a entender que no, que así no va, que tenés que sentar, tenés que diseñarlo bien, tener en tu cabeza cuál es el comportamiento que querés que el circuito tenga, y después plasmar ese diseño que vos tenés y ese comportamiento esperado a una descripción de hardware acorde, y esa forma de encarar un diseño creo que fue que lo aprendí con esto. Y también básicamente el análisis de los reportes de las herramientas, que aunque yo hoy en día no use Vivado en mi trabajo, ir mirando reportes de síntesis es algo que uno hace todo el tiempo, o ir mirando, no sé, los reportes que te dan cada etapa y poder ir comprendiendo qué es lo que va haciendo la herramienta, también es algo que uso todos los días. Así que sí, me sirvió un montón. Ok, bueno, gracias y felicitaciones de vuelta. Gracias. Pablo, ¿algo que quieras comentar vos? Estás con el micrófono. Está muteado, Pablo. No, yo la felicito a Paola porque el trabajo que hizo es muy bueno. La verdad que hay algo que hay que resaltar hoy, que es la escritura. Paola tiene un lenguaje claro y conciso, ¿sí? Y realmente fue un placer ayudarla en todo el proceso de escritura, porque no solo no trae problemas, sino que es de una lectura agradable en todo lo que hace. Y hoy, bueno, Paola no está más acá en Bahía Blanca, pero sigue haciendo su trabajo cercano al grupo, y vamos a seguir colaborando en todo lo que podamos, y espero poder verla pronto acá en Bahía.
Gracias, Bueno. Pablo. Te quedó el acta. Bueno, En la ciudad de Bahía Blanca, los 13 días del mes de julio de 2021, siendo las 13:30 horas, se reúne el jurado designado, según acuerdo de la Secretaría General de Posgrado y Educación Continua, para dictaminar sobre la defensa oral de la tesis de la ingeniera Paola Anabela Seminari, a fin de optar al grado de magíster de ingeniería. Participan de este acto académico a través de videoconferencia la secretaria de Posgrado de Investigación y Convenios del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, magíster Andrea Silvetti, el director de tesis, doctor Pablo Mandolesi, docente investigador de esta unidad académica, y los integrantes del jurado, doctor Alfonso Chacón Rodríguez, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, doctor Joel Gac Solosi, de la Universidad Católica de Uruguay, doctor Pedro Julián, de la Universidad Nacional del Sur. Según lo requerido en el capítulo 9 del Reglamento de Posgrados Académicos, se tendrá presentación oral del trabajo titulado Diseño de 3 arquitecturas para un módulo criptográfico AES, presentado por la ingeniera Paola Anabela Seminari. La exposición se prolongó por aproximadamente 60 minutos, durante los cuales la ingeniera Seminari, a juicio del jurado, describió de manera clara y amena las principales contribuciones de su tesis, explicando los conceptos fundamentales detrás de sus aportes. Este jurado desea destacar la importancia del proceso de validación llevado a cabo. Finalmente respondió a las preguntas de manera satisfactoria. En base a la evaluación de tesis previamente efectuada y remitida a la Secretaría General de Posgrado de Educación Continua y a la exposición presenciada, se recomienda otorgar el grado de magíster en ingeniería a la ingeniera Paola Anabela Seminari con calificación sobresaliente 10. Sí. Finalizado el acto, ¡Bravo! comuníquese y retírese. Bueno, gracias a todos. gracias. Ahora que Pedro. puedo hablar bien, aprovecho y le agradezco a todos, a los chicos del INTI, a toda mi familia, a mis amigos, bueno, a Pablo obviamente, a todos, al jurado por todas sus recomendaciones y por estar ahí y escucharme. Así que nada, gracias a todos, mil gracias, y costó mucho tiempo, pero bueno, llegó el día, así que contenta. Muchas gracias. Mil Bueno, gracias. felicitaciones, Paola, y Felicitaciones. muchas gracias al jurado por la buena predisposición para trabajar y para que, Sí. como corresponde, para que esto se pueda llevar a cabo. Y felicitaciones a los padres que deben estar súper orgullosos a publicarlo en Facebook. Ahora sí. Bueno, listo. Entonces, por mi parte, damos por finalizado el acto. Felicitaciones, Paola. Pablo, también vos por la dirección. Gracias por la Muchas gracias, invitación. Hasta la Paola. próxima. Gracias. Saludos. Joel, Saludos a todos, un gusto verlos. Saludos. Hasta luego. Saludos. Gracias a todos. Grande